Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Seguimos meditando en la carta del apóstol Pablo a Filemón y hoy quiero compartir una breve reflexión que he titulado Aprende. Y para ello leamos Filemón, esta vez los versos 15 al 21. La palabra de Dios dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. En esta vida hemos aprendido muchas cosas. En realidad la vida es un constante aprendizaje. Lamentablemente, por causa del pecado también hemos aprendido a hacer el mal. Sin embargo, aprender a hacer el bien, a obrar conforme a la voluntad de Dios, tiene que ver con un cambio de corazón, tiene que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver con un cambio de sentir. Y por ello, solamente en el Señor nosotros podemos aprender a hacer lo bueno y lo agradable ante los ojos del Señor. Y sin su ayuda, sin su espíritu y su presencia no podemos aprender estas cosas. Filemón ahora está aprendiendo a perdonar a Onésimo. Y Pablo le está ayudando en el proceso y en la enseñanza, entonces le señala por lo menos 6 aspectos importantes de lo que ahora Filemón debe aprender bajo esta situación, porque cuando Dios permite una situación difícil es para que nosotros aprendamos lecciones que Dios nos quiere enseñar. La primera lección que Pablo menciona es esta: aprende a amar a tus hermanos. Nota lo que dice Filemón los versos 15 y 16. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora Filemón tiene que aprender a amar a Onésimo como hermano en Cristo. Antes quizás lo miraba como esclavo, lo miraba como un sirviente, lo miraba como un trabajador, pero ahora en Cristo él tiene que aprender a ver a Onésimo como un hermano en Cristo al cual es llamado también a amar. Cuando nosotros vemos a las personas de una forma distinta, pero venimos al Señor, la forma de ver a los demás cambia. Por eso también en 2 de Corintios, el capítulo 5, verso 16, dice la palabra: de modo que ahora, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué razón? Porque una cosa es apreciar a una persona antes de conocer a Cristo, que aprender a amarla después de Cristo. Porque antes quizás apreciábamos a los demás con un amor imperfecto, con un amor egoísta, con un amor condicionado. Pero ahora en el Señor nosotros aprendemos a amar y a aceptar a las personas con el amor del Señor. E inclusive estamos dispuestos a perdonar las faltas, pero todo esto es lo que el Señor nos enseña. Por eso aprende a amar a tus hermanos, pero también en segundo lugar aprende a apreciar a tus compañeros. En el versículo 17 de Filemón dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y aquí Pablo entonces está remarcando: si Filemón siente algún aprecio por Pablo, también debe aprender a sentir el mismo aprecio por Onésimo. Y qué fácil es amar a una persona que quizás representa para nosotros un motivo de alegría, pero qué difícil es poder apreciar a una persona que nos falló. Aprende a amar a tus hermanos, aprende a apreciar a tus compañeros, pero en tercer lugar aprende
a reparar lo dañado. Filemón, verso 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. No sabemos si quizás Onésimo, por ser un esclavo, no tendría los recursos para poder reparar el daño que le había causado a su amo Filemón. Sin embargo, Pablo mismo está anteponiendo una garantía. Él mismo está diciendo, si en algo te dañó Onésimo, entonces yo estoy dispuesto a ayudar y a reparar el daño, aunque la falta no fue de Pablo, sino de Onésimo. Y sin embargo, qué importante es enseñar a las personas a reparar lo que han dañado. Si tú has dañado a alguna persona, de alguna forma tienes que demostrar que estás arrepentido. Por eso aprende a reparar lo dañado. Pero en cuarto lugar, aprende a reconocer el favor de Dios. Filemón, verso 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decir de que aún tú mismo te me debes también. Y aquí Pablo en su argumentación dice a Filemón, recuerda, cuando tú estés por querer cobrarle lo que Onésimo te debe o lo que quizás crees que yo te deba pagar, recuerda que también yo te ayudé a que otros te perdonen. Por eso dice la frase, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y esta frase es importante porque aquí Pablo no está diciendo que Onésimo le deba dinero, pero más bien le debe situaciones donde Filemón mismo tuvo que ser ayudado por el apóstol Pablo para que así él también fuese perdonado y hallase gracia ante las personas a quienes él ha fallado. Porque todos nosotros realmente hemos cometido errores y hemos fallado y hemos faltado. Por eso todos necesitamos no solamente aprender a perdonar, sino también aprender a ser perdonados. Y el que no aprende a perdonar destruye el puente por el que ha de pasar. En quinto lugar, aprende a confortar el corazón. Filemón verso 20 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y nota que confortar en este caso es traer paz, es traer comodidad al corazón, porque todo conflicto, quieras o no, causa tensión en el corazón. Pero necesitamos por eso ayudar a confortar el corazón cuando resolvemos los problemas de una forma espiritual y correcta, que sea para la gloria de Dios y para que todos tengan paz. El apóstol Pablo le está animando aquí a Filemón a que él aprenda a confortar el corazón del apóstol por dar por zanjado aquel tema entre Onésimo y Filemón. Y qué lindo es cuando los problemas se resuelven y de pronto todo queda resuelto y ya no hay nada más que hacer, sino que podamos vivir en la comunión espiritual y en la fraternidad, que es una bendición. Y finalmente, aprende a obedecer con excelencia. Filemón, verso 21 dice, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y Pablo está entonces animando a Filemón a poder ahora hacer no solamente como Pablo le está recomendando hacer en el nombre de Jesús, sino mucho más que ello. Y esa es la obediencia excelente, cuando nosotros recibimos algo que hacer, que sabemos que es conforme a la voluntad de Dios y lo hacemos mucho más, porque cargar la segunda milla es realmente la obra de gracia en el corazón de todos nosotros. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a poder siempre cargar con la segunda milla. Y eso significa hacer mucho más de lo que Dios mismo nos está enseñando en su palabra, para que así también obremos conforme a su voluntad y seamos generosos, especialmente en el perdón y la restauración. Aprende a amar a tus hermanos, aprende a apreciar a tus compañeros, aprende a reparar lo dañado, aprende a reconocer el favor de Dios, aprende a confortar el corazón y aprende a obedecer con excelencia. Oremos. Padre, muchas gracias. Hay tantas cosas que tenemos que aprender. Toda la vida no será suficiente para aprender tantas lecciones
que necesitamos aprender de ti. Pero gracias, Señor, porque cada situación que vivimos es una oportunidad para que tú nos enseñes tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder hacer conforme a la gracia, hacer conforme a tu palabra y a tu corazón. Enséñanos, Señor, a vivir en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.